Vamos a hacer un repaso, hermanos, rápido, y vamos a hablar de otros puntos. Eso, la profecía nos puede tomar unos meses y meses porque es demasiado largo, pero por lo menos tenemos la oportunidad de tocar algunos puntos muy importantes. Gloria al Señor. Jesucristo criticó al pueblo de Israel por no estudiar la palabra, por no darse cuenta de qué tiempos estaban ellos viviendo. Les dijo inclusive: hipócritas, ¿cómo no supieron ustedes discernir estos tiempos, el tiempo de su llegada? Apocalipsis 3:3 nos dice: bienaventurado el que lee y guarda las palabras de la profecía de este libro. Necesitamos leer la palabra y guardarla. ¿Qué quiere decir guardarla? Obedecerla, cumplirla, ¿no? Bienaventurados, o sea que somos benditos, somos felices cuando hacemos esto, ¿no? Hay señales antes de la venida del Señor Jesucristo, vimos varias señales, y Dios nos advierte de engaño, de peligro, de ser engañados, etcétera. Y hace poco, hermano, el martes de la semana pasada, salí yo a comer con el que era mi jefe cuando yo trabajaba, y él no es cristiano, él es musulmán, y yo estaba curioso, porque yo le había compartido a él hace años, pero estaba curioso por saber algunas respuestas de los musulmanes. Por ejemplo, ellos dicen que Jesucristo fue un profeta. Entonces mi pregunta era: si fue profeta, ¿por qué no creen en las palabras de ese profeta? No me supo responder. Se fue por otro lado, no sabe. Este hombre está totalmente en ignorancia. Y vamos a la palabra del Señor. 1 Timoteo 4, del 1 al 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, dice, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Démonos cuenta, estamos en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, y dice que muchos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. Hace poco estuve escuchando yo a una mujer que fue parte de un grupo de aquí de este país que se fue a la Guayana inglesa, y allí en la Guayana se suicidaron cerca de 900 personas. Ella sobrevivió. ¿Por qué se suicidaron? Porque el líder Jimmy Jones les dijo que si se suicidan, ellos van al reino de los cielos. No leían la palabra del Señor, creyeron al hombre, no creyeron a Dios. ¿A dónde debemos de ir? A la fuente, a la palabra. Por eso nos gusta estudiar la palabra, pedirle al Señor que nos revele su palabra. Años más tarde, en San Diego, yo no sé cuántos de ustedes estarían aquí escuchando las noticias, 80, 90 jóvenes se vistieron de negro, tomaron veneno, porque decían que a medianoche tomen veneno y va a venir una nave espacial y los va a llevar al cielo. Mentiras de Satanás. ¿Qué dice la palabra del Señor? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué importante que es la palabra de Dios. Por eso Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es la que nos alumbra el camino a nosotros. ¿Qué sería de nosotros sin la palabra del Señor? No sabríamos qué obedecer, qué camino seguir. Pero gloria al Señor por la palabra. ¿Y quién es la palabra del Señor? Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? Jesús de Nazaret. Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. La mente de este compañero de trabajo estaba totalmente cauterizada, no entendía. La palabra del Señor nos habla a nosotros esto, que en los postreros tiempos, en los tiempos que estamos, muchos apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir? Están muy débiles en la iglesia, viene una doctrina y se los lleva para allá. Yo llevaba el evangelio a una de las cárceles de aquí de este país, y allí había gente musulmana también, predicando a su Dios, a su profeta, Mohammed. Satanás se está moviendo por medio de ellos. Esas son doctrinas de demonios totalmente opuestas a la palabra de Dios. Ahora, hablamos también de señales antes del fin, pero ¿cuál es el fin? El fin es la segunda venida del Señor Jesucristo, ese es el fin. Entonces vimos nosotros varias señales, y a mí me sorprendió algo que tal vez ustedes leyeron las noticias. El gobierno federal, por primera vez en más de 50 años que llevo en este país, o bueno, hace 51 años que vine, no he vivido continuamente aquí, pero
Nunca he escuchado yo un anuncio como el que dio el gobierno federal hace pocos días, esta semana que pasó, que terremotos, incendios, huracanes, le está costando al país 400.000 millones de dólares, hermanos. Cifra astronómica le está costando al país. Los incendios como el de California, el peor, muertes en cantidades, nunca se había visto eso, huracanes de los peores, etcétera, y dice, y lo peor está por venir, lo peor está por venir. ¿Qué dice la palabra, Señor, referente a todo esto? Son principios de dolores, principios de dolores. Pero recordemos una cosa, la segunda venida del Señor Jesucristo está a determinados años, no sé cuántos años en este momento, pero el arrebatamiento, que es cuando el Señor nos lleva a nosotros antes de su segunda venida, está 7 años antes de eso. Si está cerca la segunda venida, mucho más cerca está el arrebatamiento, o sea, cuando el Señor viene por su iglesia. El amor de muchos se enfriará, dice la palabra, muchos se enfriará. Vemos nosotros países que por ese mismo ánimo, esa altivez, están ellos dejando amor. Por ejemplo, Siria, cerca a 500.000 muertos porque este hombre no se quiere bajar de allí del poder. Rusia dijo, lo voy a respaldar, y sigue. Ese país de Siria es un desastre total. Pueblos enteros destruidos, cantidad de gente huérfana, cantidad de gente asilados en otros países, no los quieren, una lucha tremenda. Se enfría el amor de muchos. Venezuela, un país vecino al mío, este país en una época le prestó dinero a Estados Unidos, hermanos. ¿Ustedes alcanzan a creer eso? Hace algunas décadas, pero yo recuerdo, le prestó dinero a este país, Venezuela. Ahorita es un país donde hay hambre, no hay medicamentos, gente está muriendo, violencia por todas partes. El amor de muchos se enfriará. En los mismos países nuestros, guerrillas, que las maras, que los zetas, que todo eso, faltos de amor. Pueden matar a alguien fácilmente, porque estamos en los últimos tiempos y se está enfriando el amor. Israel es el reloj profético de Dios, y vamos a ir a un tema muy importante de la profecía. Vamos a ir a Daniel 9:24. Vamos a ver fechas que sí son exactas. Nosotros no sabemos cuándo viene el Señor, porque Él lo dijo, Él viene como ladrón en la noche, ¿no? El ladrón no avisa cuándo va a ir, o si no estaríamos preparados, llamar al 911, pero el Señor viene como ladrón en la noche. Por eso es que Él nos advierte que necesitamos estar nosotros listos en todo momento para irnos con el Señor. Daniel 9, y vamos a leer del versículo 24 al 27. Esto es un reloj profético supremamente importante. Dice el versículo 24 de Daniel 9, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo escogido por Dios para bendecir a las naciones del mundo? Israel. Y sobre tu santa ciudad. ¿Santa ciudad de qué habla aquí? Jerusalén. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y señalar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos, para poner orden aquí en la tierra. 70 semanas. Estas son 70 semanas de años. Entonces, ¿cuántos años hay en 70 semanas? 490 años. Entonces dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, está hablando aquí el Señor Jesucristo, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Ese príncipe tiene P minúscula, P pequeña. ¿Quién es ese príncipe? El anticristo, un personaje que se opone a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Entonces dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Qué pueblo destruyó la ciudad y el santuario en el año 70, que el Señor Jesucristo lo había profetizado? Los romanos. El pueblo de un príncipe que ha de venir. Entonces este príncipe, este anticristo, tiene alguna relación con el imperio romano, que va a ser el Roma espiritual, que se está levantando ya, lo que muchos creemos que va a ser el mercado común europeo. Dice, destruir la ciudad y el santuario. Eso sucedió
Cuando el general Tito, enviado por el emperador Adriano de Roma, destruyó la ciudad, el Señor Cristo había dicho: ven todos estos edificios, no quedará piedra sobre piedra. Y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Pero vamos a ver la exactitud de este reloj profético. 69 semanas es igual a 483 años. Aquí dice que desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, esa orden la dio el rey Artajerjes, la dio en marzo 14 del año 445 antes de Jesucristo. Ahí salió la orden. Ahora, ¿cuántos días hay desde ahí hasta que se quitó la vida al Mesías? Hay 173.880 días. Eso da abril 16 del año 32, cuando se quitó la vida al Mesías. ¿Qué exacto que es ese reloj? Exactamente al día. Ahí está cumplida esta profecía. Y por otra semana, entonces ya hasta ahí son 69 semanas, falta una, o sea, faltan 7 años. Pero la palabra del Señor nos dice en el libro de Romanos que Dios ha creado endurecimiento en parte en el pueblo de Israel hasta que la plenitud de los gentiles entremos. Hay una ventana de 2000 años, no sabemos cuándo se cumpla. El reloj profético es diferente, el reloj de Dios es diferente al reloj de nosotros, pero hay 2000 años más o menos ya desde que se quitó la vida al Mesías hasta nuestros días. Después de eso, dice aquí la palabra del Señor, por otra semana, o sea, otros 7 años, confirmará el pacto con muchos. Algunos dicen que va a ser un pacto. No, Él no va a ser un pacto, Él va a confirmar un pacto, es muy diferente. Él puede ser el líder de la Comunidad Europea, pero allí puede estar el presidente de Estados Unidos, el de Rusia, puede estar el secretario general de las Naciones Unidas. Entonces van y firman, como los tratados. La Segunda Guerra Mundial terminó con un tratado. ¿Cuál tratado? El Tratado de Varsovia, y allí firmaron varios líderes mundiales. Este hombre va a firmar allí. Entonces, eso es lo que dice, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio después, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Había sacrificio porque se había edificado el templo, había ofrenda, pero después, dice él, después con la muchedumbre y las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, después de 3 años y medio, de esos últimos 7 años, va a decir: yo no quiero que a mí me admiren, porque este hombre va a encontrar un caos tremendo en el mundo y va a decir: yo puedo arreglar los problemas del mundo. Y la gente, como no conoce la palabra del Señor, lo va a seguir ciegamente. Y después de 3 años y medio va a decir: a mí que me adoren. Se va a sentar en el lugar santísimo, haciéndose pasar por Dios. Y la gente lo va a seguir en grandes cantidades. Va a sellar a su gente, como vimos ya en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Sella a su pueblo, y el que se deje sellar no tiene salvación. Es un sello de condenación eterna. Así como nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo, que nos da a nosotros el derecho de entrar al reino de los cielos, así este personaje satánico va a sellar a su gente y van a ir todos ellos al infierno. Pero, ¿qué es el arrebatamiento? Vamos a hablar un poquito sobre el arrebatamiento. Y quiero hacer un poquito de énfasis en la secuencia de eventos, ¿no? Nosotros no sabemos cuándo sea la venida del Señor por su iglesia. Es el siguiente evento profético que estamos esperando. Puede ser hoy al terminar este servicio, mañana, no sabemos. Pero lo que sé es que está muy cerca la venida del Señor. Está tan cerca, hermanos, como ya vimos aquí, hay un pacto. El pacto es por la tierra de Israel. En Génesis 15:18 nos habla la palabra del Señor que Dios hizo un pacto con Abraham y le dio una tierra, pacto por esa tierra. Recordemos que se han hecho cantidad de posibilidades de que haya un pacto, que dé esto a los palestinos. Los de Israel dicen no, Jerusalén no, los palestinos dicen parte de Jerusalén es nuestra capital, y ahí están, y ahí sigue y sigue. Yo les recuerdo una cosa muy importante. En este momento y desde el año pasado se está gestando un plan muy grande de este país para que haya ese pacto. En este momento no está listo, decían que al final de este año, no sé cuándo va a estar listo, pero qué tal que fuera al final del año. Nosotros nos vamos antes de eso, el arrebatamiento es antes de que se firme ese pacto.
Qué pregunta tan grande, hermanos, en este momento. La pregunta de que si estamos listos nosotros a irnos con el Señor. Es algo muy importante. Está escrito lo que estamos hablando. Es palabra de Dios. Entonces, de un momento a otro, hermanos, nosotros nos vamos. No hay una sola profecía que esté por cumplirse antes de que el Señor lleve a su iglesia. Vamos a ver un poquito sobre el arrebatamiento, sobre todo para aquellos que no han estado en la secuencia de los mensajes sobre profecía. 1 Tesalonicenses 4, que algunos no lo sabemos ya porque lo hemos visto tantas veces, pero la palabra Señor nos habla, nos insta, nos anima, nos exhorta a que estudiemos la profecía. Que esto quede muy claro. Dice el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando muere un ser querido en Jesucristo, qué bendición saber que lo vamos a poder ver. Nuestros padres, hermanos, familiares que partieron con el Señor. Aquí nos dice la palabra, Señor, que no ignoremos acerca de los que duermen. Duermen es los que murieron en Jesús de Nazaret. Para que no nos pongamos tristes, los vamos a ver. Es una separación temporal. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, los que murieron en Cristo Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Mire el versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Estamos aquí de un momento a otro, somos arrebatados. La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 15, 51 al 53, nos dice que en un abrir y cerrar de ojos, así somos arrebatados y este cuerpo se transforma en un cuerpo glorioso, semejante al de Jesucristo en gloria. Así en un abrir y cerrar de ojos. Estamos aquí, de un momento a otro, aquí quedó vacío este lugar, porque todos nos fuimos con el Señor. Es la esperanza que tenemos, que todos nosotros nos vayamos. Gloria al Señor. Entonces dice, los que vivimos que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Debemos de alentarnos, pero para alentarnos necesitamos conocer estas palabras. Pero mire lo que dice el versículo 17 al final, estaremos siempre con el Señor. Entonces, ¿qué sucede? Está el arrebatamiento. Luego son 7 años aquí de gran tribulación. Luego al final de la tribulación viene el reinado de Cristo Jesús cuando Él viene con su ejército. Pero aquí nos dice la palabra, estaremos siempre con Él. Él va a venir con su caballo blanco aquí, nosotros detrás de Él a ver la victoria del Señor. Va a estar el valle de Megiddo, allá en Israel, lleno de gente que quiere destruir a Jerusalén, Israel. Y allí va a venir el Señor y derrotará a los enemigos con la espada de su boca. Y lo vamos a ver nosotros, porque el Señor dice, estaremos siempre con Él. Él viene para acá, venimos para acá. ¿Y qué sucede después? El reinado de los 1000 años. Vamos a reinar con Cristo Jesús por 1000 años. La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 6, 2 y 3, que nosotros vamos a juzgar, nos vamos a sentar sobre tronos y vamos a juzgar inclusive ángeles, ángeles caídos, ángeles malos. Vamos a juzgarlos. Qué bendición tan grande lo que nos espera, hermanos. Pero si somos fieles en lo poco, en lo mucho nos va a poner el Señor. Fidelidad es lo que quiere el Señor, fidelidad. ¿Qué sucederá después del arrebatamiento? Vienen los juicios. Desde el momento en que nosotros salimos de aquí, hermanos, sea por muerte natural o por el arrebatamiento, nosotros somos juzgados. Pero ¿por qué somos juzgados? Vamos a ir a la palabra del Señor, 2 Corintios 5:10, y eso es lo que dice la palabra del Señor. Porque es necesario que todos nosotros, aquí está hablando del pueblo de Dios, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Démonos cuenta, este juicio se llama el tribunal de Cristo. Vamos a ver otro juicio para los incrédulos que es totalmente diferente, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Allí es donde el Señor va a decir, usted trabajó, usted compartió la palabra, ganó tantas almas, tome coronas, tome galardones, tome tesoros que hizo. El juicio del Cordero de Dios, ese es el juicio. Allí no va a haber ninguna pregunta si somos salvos, es que somos salvos.
Nosotros ya llegamos allá justificados por la sangre preciosísima de nuestro amado Señor Jesucristo. Llegamos allá, pero es a recibir lo que nosotros hicimos. Cuando vamos a visitar un ancianato, vamos a compartir la palabra, a cualquier cárcel que vayamos, todo eso son tesoros que nosotros estamos haciendo. Y vamos a recibirlos allá en el reino de los cielos. Ahora, vamos a ver qué tesoros podemos recibir. 1 Corintios 3, del 11 al 15, dice así la palabra del Señor. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo no está constituida sobre un fundamento humano. El mismo Señor Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Aquí se descarta absolutamente a todo el mundo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ¿cuándo es que ponemos nosotros el fundamento del Señor Cristo en nuestra vida? Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando invitamos a Jesucristo al corazón. Entonces, esto es lo que podemos nosotros edificar. Esto es lo que va a valer allá en el reino de los cielos. Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. ¿Qué sucede cuando el oro es purificado por el fuego? Pues sale mejor, más valioso, ¿no? ¿Qué sucede si ponemos heno o hojarasca en el fuego? Nada, se quema, cenizas nada más queda, humo, se perdió nada. Pero va a haber mucha gente que va a llevar eso, lo que aquí dice, ¿no? Madera, heno, hojarasca, el fuego la probará. Pero cuando llevamos nosotros plata, oro, piedras preciosas, pasa el fuego y purifica más. ¿Por qué la purifica? Porque quema la escoria, las impurezas. Entonces dice el versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Esas son las recompensas que hablamos nosotros: tesoros, galardones, coronas, diamantes en las coronas, perlas. Una bendición muy grande poder trabajar para el Señor, porque la recompensa es muy grande. Es el trabajo más bien recompensado que uno se puede imaginar. Aquí no lo entendemos, pero en el reino de los cielos nos daremos cuenta. ¿Por qué no trabajé más para el Señor? Pude haber hecho más para el Señor. Allí el Señor va a decir, ¿y cuántas almas ganó para mi reino? ¿Qué le vamos a contestar? Me dio vergüenza, Señor, pero en cambio, gloria al Señor, tantas almas, tantos galardones. Qué bendición tan grande. Entonces recordemos, si a la hora de algunos se quemare, él sufrirá pérdida de lo que no ganó, de lo que perdió, de que pudo haber hecho. Si bien él mismo será salvo, así como por fuego. El ladrón en la cruz es un ejemplo de alguien que fue salvo así como por fuego. En las últimas horas de su vida, confesó a Jesucristo allí, cuando el Señor Jesucristo estaba en medio de estos dos ladrones. ¿Y qué pasó? No se llevó al cielo nada, pero fue salvo. Acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. El Señor, ¿qué le dijo? De cierto te digo que hoy, o sea, ese mismo día murió, hoy va a estar conmigo, con Él, con el Señor Jesucristo, en el paraíso. Démonos cuenta que la salvación es por reconocer a Jesucristo como el Señor de la vida. No es por bautismo, no es por pertenecer a una religión, es cuando nosotros confesamos al Señor Jesucristo y vivimos vidas agradables a Él. Ahora, hay otro juicio, y este juicio no es para el cristiano. Este es un juicio supremamente severo. Apocalipsis 20:15, y vi un gran trono blanco. Este es conocido como el juicio del trono blanco. Esto no es para los que creemos en el Señor, los que vivimos de acuerdo a la palabra del Señor. Esto es para la gente que ha rechazado el Evangelio. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. ¿De quién habla aquí? Del Señor Jesucristo. Delante del cual huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos. Recordemos que unos dormían con Jesucristo, y aquí habla de los muertos, gente que murió sin el Señor, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos. El mar aquí es sinónimo, o se refiere a pueblos, ¿no? Naciones. Entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus
obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Mira el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay un lago de fuego. El que caiga allí es una muerte eterna, eterna. Debemos de dar cuenta al Señor de lo que hacemos nosotros aquí en cuanto se refiere a trabajo. Pero esta gente no va a ser salva. Eso es lo que se llama la muerte segunda. Ahora, ¿hay diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida? Claro que sí. Inclusive la vez pasada, cuando dimos un mensaje, alguien se me acercó y me dijo, yo pensé que era lo mismo, el mismo evento, arrebatamiento y la segunda venida. Vamos a ver unas diferencias para que nos demos cuenta que son dos eventos diferentes. En primer lugar, ¿en qué lugar sucederá ese evento? Ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Y vayamos allá, hermanos, para que esto quede bien grabado en nosotros. Ya vimos ese pasaje, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 y Zacarías 14, 4. En primer lugar, la diferencia es en qué lugar sucederá el evento. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, ¿alguien lo tiene? El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Amén. ¿En dónde es que nos reunimos con el Señor? En las nubes, en el aire. El Señor no toca la tierra. Él viene por su iglesia, nos levanta a nosotros transformados en cuerpos gloriosos, a los que murieron en Cristo Jesús también, nos reunimos en el aire y nos lleva a nosotros a una gran celebración llamada ¿cómo? Las bodas del Cordero. Un banquete lo más maravilloso que cualquiera se puede imaginar. No hay palabras para describir las bendiciones que tenemos, gloria al Señor. Démonos cuenta, llega el Señor por su iglesia al aire, nada más, a las nubes. Ahora, Zacarías 4, 14, 4, ¿qué dice? Amén. ¿Qué sucede en la segunda venida del Señor? Pone su pie, ya Él en gloria, ya no viene aquí como un corderito, Él viene en gloria. ¿Cómo llegó la primera vez aquí? No había lugar para Él en el mesón. Hermanos, allí en un pesebre nació el Señor, pero aquí viene en gloria. Pone su pie sobre el monte de los olivos y se divide en dos. No lo resiste el monte de los olivos al Señor Jesucristo en gloria. Entonces hay una diferencia grande. Ahora vamos a ver otra diferencia. ¿Quién removerá a la gente? Arrebatamiento, ahí mismo, si nos puede leer Esther, el mismo versículo 4:16 de 1 Tesalonicenses y Mateo 13:41, que alguien lo busque, Mateo 13:41, 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. El Señor mismo, Él mismo viene por su iglesia, Él mismo. Ahora vamos a ver la diferencia. Mateo 13:41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. En la venida del Señor, la segunda venida, ¿qué sucede? Envía a sus ángeles. Ya Él no viene. Él viene a darnos la bienvenida en las nubes. ¡Qué bendición tan grande! Pero ya que en la segunda venida, Él envía a sus ángeles. Ahora, ¿quiénes van a ser tomados? 1 Tesalonicenses 16 y 17 otra vez. Esther, por favor. Y Mateo 13, 49, 50. En otra diferencia que es ¿quiénes van a ser tomados? 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos
Amén. Entonces, ¿quiénes son tomados o somos tomados aquí? El pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Aquí no se van los que rehusaron creer en el Hijo de Dios. Pero miremos el contraste. Mateo 13, 49 y 50. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y lo echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿aquí quién se van? Los que rehusaron creer en el Hijo de Dios, los malos. Pero nosotros ya estamos en el reino de los cielos. Gloria al Señor. Son diferencias que hay. ¿Qué diferencia en tiempo hay entre uno y el otro? 7 años. Los 7 años de la gran tribulación. Ahora, ¿qué debemos hacer para ser salvos, para irnos en el arrebatamiento? Juan 3:3, el que no nace de nuevo no verá el reino de Dios. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra del Señor nos habla a nosotros en 2 de Corintios 5:17, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y nos dice aquí, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. O sea que nosotros ya estamos en cosas nuevas, las cosas viejas pasaron. ¿Qué sucede? En hebreo hay una palabra que se llama metanoia, que quiere decir arrepentimiento. Estamos nosotros en esta dirección, siguiendo la corriente del mundo, siguiendo a Satanás, así estábamos nosotros. Pero ¿qué pasa? El Señor dice arrepentimiento. Vamos totalmente en el otro sentido. Esos son 180 grados. Pero hay algo que se llama remordimiento y son 90 grados nada más. Oh, sí, pequé, pero ahí quedó todo. El ejemplo está Judas. Él al final se ahorcó, tuvo remordimiento, pero no se arrepintió. El arrepentimiento lo tuvo, por ejemplo, Pedro. Él negó al Señor Jesucristo, pero luego con su vida confesó él que verdaderamente había cometido un error y lo siguió. Pablo, por ejemplo, estuvo persiguiendo la iglesia, pero este hombre fue usado grandemente por el Señor. Entonces necesitamos nosotros vivir absolutamente una vida agradable al Señor. Deuteronomio 30:19 dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Escoge la vida. ¿Y la vida? ¿Quién es la vida? El Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Escojamos al Señor y viviremos nosotros y nuestras familias. Todos tenemos un llamado al ministerio. En 1 Timoteo 1:12 dice Timoteo, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Todos nosotros tenemos un llamado, un ministerio. Para eso nos dio el Señor dones y talentos. Estamos poniendo al servicio del Señor esos dones y talentos. Estamos sirviendo al Señor. Como decía aquí este siervo de Dios, Timoteo, ¿no? Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. O sea que cuando el Señor nos pone en ministerio, dice, son fieles. Y allí nos pone el Señor a trabajar. No necesariamente que estén al frente predicando, enseñando. Hay cantidad de ministerios que podemos nosotros envolvernos en la iglesia. ¿Cuál es la excusa? No es la edad. Yo les recuerdo de quién fundó el Kentucky Fried Chicken. Yo pienso que algunos de los jóvenes deben saber. ¿Cómo se llama este personaje? Coronel Sanders. Este coronel, a los 65 años de edad, recibía cheque del Seguro Social y dijo, yo no puedo vivir de esto es muy poco, demasiado poco. Pidió un préstamo pequeño a un banco, le dieron el préstamo y se puso a pensar en una fórmula, a ver cómo hacía un pollo diferente. Nadie vendía pollo en esa época, no habían lo que llaman las comidas rápidas como tenemos ahora, y este hombre cocinó su pollo y se puso a venderlo por ahí de casa en casa. Ahora tiene miles de sucursales, no solo en este país, en el mundo entero. Yo pienso que todos nosotros hemos probado ese pollo. La edad no es una excusa. ¿A qué edad llamó Dios a Moisés para servir como líder para la liberación del pueblo de Israel? A los 80 años. ¿Cuál es su excusa? Bueno, es que yo he sido muy malo. Miren a Pablo. Llamó el Señor a Pablo. Perseguía a la iglesia, mataba a este hombre, a los cristianos, pero lo usó grandemente y escribió gran parte de lo que es el Nuevo Testamento. No hay excusas. Vamos a ir a Mateo 25 y vamos a leer desde el versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes
que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, y salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, nuestras lámparas se apagan. A las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros, a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Versículo 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí nos está advirtiendo el Señor de la importancia de estar listos. ¿Qué quiere decir el aceite para las lámparas? El poder del Espíritu Santo en nuestra vida. La palabra del Señor nos habla a nosotros de la comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué representa el Espíritu Santo en su vida? Tiene comunión con el Espíritu Santo, como dice la palabra. ¿Cuántas veces nosotros al día hablamos con Él? Comunión es comunicación. Estamos nosotros hablando al Espíritu Santo, manifestándole amor, pidiéndole que nos llene más y más para poder vivir vidas de victoria. Nosotros, hermanos, tenemos una herencia incorruptible. Mientras estamos aquí, vamos a estar pasando por pruebas. La palabra del Señor dice: es necesario que a través de muchas pruebas entremos al reino de los cielos. Todos nosotros, o estamos pasando, hemos pasado por muchas pruebas, pero gloria al Señor, hermanos, no vamos a desfallecer. Nuestra herencia es muy grande, hermanos, lo que tenemos en el reino de los cielos. Vamos adelante, hermanos, todos nosotros tengamos comunión con el Espíritu Santo, vivamos vidas de victoria. Y, hermanos, vamos a reunirnos allí con nuestros familiares en las bodas del Cordero, en un gozo que no va a terminar nunca, nunca, jamás. Vamos a hablar un poquito sobre la ciudad donde vamos a vivir. Apocalipsis 21, ya al final de la Biblia, del versículo 22 en adelante. Y no vi en ella, está hablando de la santa ciudad, templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Están ellos allí, los podemos ver, ese es el templo, allí los adoramos, los vemos. ¿A quién vemos? Al Dios el Padre y a Dios el Hijo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la iluminará, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Usted está seguro, segura que su libro está escrito en el libro del Cordero? Esa es la decisión más importante que nosotros podemos tener. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 22 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estarán en sus frentes. Gloria al Señor. Veremos el rostro de Dios cara a cara. Gloria a Dios. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Reinaremos por los siglos de los siglos. Digámoslo, hermanos, diga: reinaremos por los siglos de los siglos. Gracias a Dios. Oh, Señor, qué bendición tan grande, hermanos. Tenemos grandes promesas, grandes bendiciones,
Esforcémonos, seamos valientes, hermanos. Una de las preguntas es, ¿todos los cristianos nos vamos en el arrebatamiento? La pregunta es, depende de la clase de cristiano, porque hay muchos que se van a quedar. Podrán ser salvos, pero tienen que pasar lo que se llama la gran tribulación, donde no van a poder ni comprar ni vender si no tienen la marca del anticristo. Y si tienen esa marca, ya se condenaron. Va a ser bien difícil. Van ellos a buscar la muerte y la muerte va a huir de ellos. Pero nosotros vamos a estar ya en el reino de los cielos antes de que todo eso acontezca. Si perseveramos nosotros en santidad, hermano, yo los animo, adelante. Es grande lo que tenemos nosotros en el reino de los cielos. La palabra del Señor dice que el apóstol Pablo vio cosas en el cielo que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni ha subido al corazón de hombre alguno. Esas son las cosas que Dios tiene para nosotros. Las palabras del conocimiento humano se queda cortico para las grandes bendiciones que tenemos en el reino de los cielos. Y eso es eterno, mis hermanos, eterno, eterno, por los siglos de los siglos. No vamos a salir de allá, nunca jamás. Qué bendición, hermanos. Esforcémonos, seamos esforzados y valientes en las pruebas, alabemos al Señor y recibamos las bendiciones. De un momento a otro aparece el Señor, hermanos, nos lleva a nosotros. Lo importante es asegurarnos ese boleto al reino de los cielos para irnos desde el arrebatamiento. No esperemos a la segunda venida, vamos desde antes para evitar las cosas, los juicios que Dios ha preparado para todos aquellos que han rechazado el evangelio. Pongámonos de pie, hermanos, pensemos en esto. La gran pregunta es, ¿estamos siendo dignos o fieles para servir en el ministerio? Eso es lo que el Señor quiere. El Señor no nos llamó a nosotros a la banca, nos llamó a servirle a Él y nos capacitó, nos dio dones y talentos. Y todos nosotros tenemos dones y talentos. Cerremos los ojos en estos momentos, hermanos, recapacitemos en esto. No hay bendición más grande, nunca, nunca, que escuchar las palabras del Señor Jesucristo en aquel día. Buen siervo fiel, buen sierva fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Oh, hermanos, después de eso, a gozarnos en la presencia de Dios y del Cordero. Qué bendición tan grande la esperanza que tenemos. Como dice la palabra en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Gracias, Señor, porque me has hallado fiel para heredar la salvación eterna. Gracias, Señor. Gracias porque me has elegido para ser heredero de la salvación. Démosle gracias al Señor en este momento. Tengamos un momentico cada uno con el Señor. Y si siente que no le está sirviendo al Señor como Él quiere que le sirva, este es el momento para que con un arrepentimiento genuino le pida al Señor que le limpie de todos sus pecados y que le esfuerce, que le haga esforzado y valiente para servirle y así cumplir el plan y el propósito por el cual Él nos tiene en esta vida.